Gracias, señores, por continuar con nosotros. Seguimos porque el tiempo no se detiene, mucho menos se detiene la lluvia cuando usted va hacia ella en un charco, aquí al menos en nuestro país, que aparecen unos suburbios donde usted se sumerge queriendo ser el matatán o el protagonista. ¿Usted ha visto eso, vecino? Sí. Hay gente que dice, no, la mía pasa. La mía pasa. Entonces, y se da cuenta cuando ya te ha quedado en el ahí medio. hay problema. Y entonces lo hacen mal también, porque puede ser que el vehículo pase, pero lo hacen mal, lo conducen mal. Sí, le dan o sea, le dan muy diferente, porque es posible que usted tenga que pasar por un charco por obligación, pero usted debe saber en qué usted anda. Miren, hay muchas cosas que pueden suceder. Por ejemplo, si un vehículo, como los vehículos modernos que están ya muy protegidos contra el ruido, o sea, uno de las cualidades que tienen los vehículos modernos que están muy bien aislados, o sea, el interior del exterior. Eso conlleva, ese mismo aislamiento conlleva una serie de juntas de goma que de igual manera que evitan que el ruido entre, también evitan que el agua entre. Ajá. Entonces, sucede en algunos vehículos que si el charco es muy profundo, el vehículo se queda flotando. Ay, Dios mío. Entonces ahí ya no hay tracción porque los neumáticos se levantan del piso. Inmediatamente cuando el agua entra a mi vehículo, yo sé que se va directamente ya al motor, ¿verdad? Y pasas por los cilindros. No? O sea, ¿cuál es el recorrido del agua? ¿Cuál es el recorrido del agua dentro de mi vehículo? O sea, yo veo un charco. Yo veo un aguacero grandísimo y paso por una calle que está inundada. Entonces, ¿qué es lo primero que absorbe el agua en mi vehículo? ¿Dónde va? Vamos a ver. Porque cuando dice entra a mi vehículo, yo estoy asumiendo que entra al interior del No, vehículo. al interior no, directamente a donde está el motor. Bueno. Que es ahí donde sufre las consecuencias, porque en el interior ya eso con un aspirador y un buen secado. Bueno, depende, porque... Miren, un vehículo que se inunda, yo lo catalogo como un problema con 4 ruedas. Problema, bueno, claro sí, es cierto. Y quedó demostrado ahora en las inundaciones pasadas. En países desarrollados, no se da mucho en nuestros países porque en nuestros países siempre tratamos de sacarle beneficio a todo. En países desarrollados, las aseguradoras, cuando un vehículo se inunda, ya que el agua, por ejemplo, ingresó al interior y pasó de cierto nivel, lo ponen como pérdida total. Que debería ser así. En esos países también sucede que llegan las personas que tienen habilidades así como nosotros los dominicanos, compran esos vehículos, los secan y luego lo venden como que están bien. Le vamos a dar un tip, señores, a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, para que puedan detectar cuando un vehículo ha sido inundado. Hay algunas señales. Yo le llamo ahogado. Para que se entienda más fácil. Vienen de Estados Unidos vehículos tal vez con muy pocas millas, que en verdad su mecánica estuvo en el momento previo a que se ahogaron, estaba muy bien su mecánica con pocas millas, pero al ser un vehículo ahogado ya es un salvamento, es un problema. ¿Y por qué un vehículo ahogado es un problema? Miren, en el exterior del vehículo, las conexiones eléctricas traen una protección contra la humedad. Señores, contra la humedad no significa que van a poder sumergirse cierta cantidad de metros como si fuera un reloj. Traen una protección contra la humedad. Generalmente es una goma que está en ambos lados de un conector y que cuando ambos conectores se acoplan, las gomas sellan para evitar que la humedad entre. Esas protecciones soportan cierta cantidad de humedad, pero no están diseñados para que se sumerjan al agua. Y cierta cantidad de presión. De presión, porque el agua hace una presión. Exactamente. Entonces, cuando un vehículo se inunda, puede pasar de que la presión viole esa seguridad y entonces la humedad entre a esas conexiones. Cuando la humedad entra a esas conexiones, después de un tiempo, por más que nosotros intentemos limpiar esas conexiones, con el tiempo vuelve la corrosión. Es un cáncer, yo le llamo un cáncer. Entonces, uno de los problemas de un vehículo que se ahoga es que en el día de hoy usted lo limpia, lo pone a funcionar, incluso hay algunos repuestos, hay algunos productos como son, por ejemplo, grasa dieléctrica, hay algunos spray contra humedad que sirven para limpiar y usted pone la grasa dieléctrica y en el momento está bien. Pero cuando hay una corrosión que ya inició,
esa corrosión fácilmente sigue hacia adelante. Entonces, un auto que ya se mojó, lo limpiamos, lo ponemos en condiciones, todo le funciona bien, pero en poco tiempo o tal vez en mucho tiempo puede pasar que esas conexiones fallen. Sucede, y yo he tenido el caso de que las personas se descuidan después de que el vehículo se ahoga, y entonces pues lo dejan ya ahí. sí, usted sabe que como ya el agua te llega a la altura del guía, por ejemplo, ya el carro es inmediato que hay que atenderlo. Es inmediato. ¿Por qué? Porque después de 3 días, 4 días, el óxido se encarga de todos los módulos. Sí. Y no todos los módulos en diferentes marcas son sellados. Así es. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, el sistema, hay muchos módulos, muchas computadoras, para que entiendan nuestros amigos oyentes, que van alojadas en el piso, debajo de los asientos. Exacto. Que van, parte muy baja. Que van en la parte, en el caballete donde va la palanca de los cambios, donde señala la palanca de los cambios, la parte más alta de lo que es el piso. Del piso, ahí, sí. Entre esas gavetas, ahí van muchos módulos. Los lados, en la parte lateral izquierda y parte lateral derecha también van módulos. Ahí van la IPDM en algunos casos, las cajas de fusibles. Entonces, es un tema muy, muy, muy amplio, muy grande. Nosotros lo cogimos hoy por lo que acaba de pasar en estos días, la cual tenemos unos videos por ahí que lo vamos a presentar en vivo. Y de verdad es un poco tedioso. ¿Qué pasa con algunos talleres? No quieren recibir, señores, los vehículos ahogados. No quieren recibirlos. ¿Por qué? Porque eso es la de nunca acabar. Es una garantía externa. Es una garantía de por vida. No hay forma de tú quitarte a una persona que tú le hagas un favor de prepararle un vehículo, aunque compren todas las computadoras y todos los módulos, que no dé problema. Que no dé problema al final. Entonces, eso es un tema. Las conexiones, como les comenté, se corroen y por más que la limpiemos, esas corrosiones vuelven. Entonces, las centrales eléctricas donde van alojados los fusibles, usted lo limpia, lo pone a funcionar, todo muy bien, pero en poco tiempo vuelve y se corroe. Un síntoma muy común en un auto que ya se ahogó es que con el tiempo empiezan a dejar de funcionarle cosas. Entonces, el auto estaba bien, de repente dejó de funcionarle una luz y entonces lo llevo al técnico y el técnico encuentra que hay un falso contacto, lo corrige, eso se corrige momentáneamente, pero en poco tiempo falla otra cosa. Entonces es una garantía que siempre va a estar ahí. Tengo entendido que para los vehículos inundados y también incluso robados también, existe una página que se chequea el historial del vehículo, donde ahí indica si el mismo ha sido inundado. Y así puede ser, si el comprador darse cuenta si el vehículo lo están vendiendo de una manera equívoca. Entonces, aquí en República Dominicana existe eso con esos vehículos que se venden aquí dentro del país y de saber identificar. Se está haciendo un trabajo, Reisi. Mira, importante, señores. Hay algunas empresas dominicanas que están haciendo un trabajo para recopilar información de las diferentes reparaciones y las situaciones, los estados de los vehículos, para ir poniéndolo en una base de datos para que, como tú dices, por ejemplo, en Estados Unidos está lo que se llama Carfax, podamos acceder a esa página, en algunos casos de gratis, en algunos casos pagando, y podamos ver el historial de lo que pasó con ese vehículo. En Estados Unidos está Carfax, que podemos ver si el auto tuvo una colisión, si el auto fue dado de baja porque se inundó, por ejemplo. E incluso podemos ver si el auto fue mantenido correctamente. Entonces aquí se está trabajando para tener una página dominicana que nos ofrezca esas informaciones. Entonces, señores, una forma de darnos cuenta, por ejemplo, si el auto ha sido ahogado, es que debajo del tablero, generalmente algunas de las partes que conforman esa estructura debajo del tablero no son pintadas. En la mayoría de los autos, esa estructura, por ejemplo, algunos travesaños que están debajo del tablero y que van desde un lado hasta el otro, son piezas de un metal que se puede oxidar. Un auto que está normal, aunque sea viejito, vamos a ver tal vez un indicio de oxidación, algo leve, pero vamos a ver que en mucha parte ese metal está todavía limpio, está todavía sin óxido. Un auto que se inundó, ya esas partes que están expuestas se van a ver oxidadas. Entonces, tratar de ubicar en el auto esas partes de metal
que normalmente están expuestas y ver si hay oxidación o corrosión fuerte nos puede dar un indicio de si ese auto fue o no ahogado. Eso es en la parte interna, señores, donde está el pisapié de ustedes. Sí, nos entramos por ahí abajo, miramos un poco hacia arriba, a menos que el auto tenga tapas por ahí, y vamos a poder ver, o quitamos alguna de las tapas de los lados, vamos a poder ver esas partes que normalmente no están pintadas. Tú sabes que mi hermana tenía mi primer vehículo, fue un Nissan March, de esos pequeñitos, March, no sé cómo se menciona. March. Sucede que ella pintó su carro, todo muy bien, y en la parte ahora que recuerdo, donde está el freno y el acelerador, ella tuvo un pequeño choque, y a raíz de ese choque se dio cuenta que su carro estaba totalmente oxidado. En esa parte. Mi hermana dijo, no, yo tengo que salir de este vehículo. Incluso en ocasiones cuando llovía, lluvias leves, se le entraba agua al vehículo. Ella decía, pero ¿cómo yo identifico eso? Sucede mucho, y ya eso es otro caso, eso sería objeto de otro programa que podamos hacer. Otro programa. Sucede mucho que los autos, cuando le cambian de posición el volante, esos autos que traen, pasan todo del lado derecho hacia el lado izquierdo. Exactamente. Hacen orificios nuevos, hacen soldaduras nuevas, no la protegen adecuadamente y entonces por ahí empieza la corrosión. Eso ya es otro tema. No, eso es un tema que nosotros tenemos, porque en eso ahí sí hay mucha tela que ahí cortar, hay mucho porque problema. Incluso ahí se te mete hasta el olor del motor, se te mete sí, por cualquier huequito que pero como decíamos, es un tema que viene más adelante, lo vamos a tratar aquí, que eso es la conversión de izquierda a derecha. O sea que tenemos incluso hasta que cuidar más los vehículos que tienen el cambio de guía en momentos de inundaciones. Porque están más expuestos. Es una higuera pichada. Miren, tú hiciste una pregunta interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el agua en el vehículo? Exacto, internamente. Yo al inicio estaba comentando que ya para ver qué pasa internamente en el motor, para que el motor pueda funcionar, para que se produzca esa combustión en el motor, debemos tener varios ingredientes. Uno de ellos es el oxígeno, que el motor lo absorbe, lo aspira, o a través de un turbo se comprime dentro del motor el aire, ¿no? Para aprovechar el oxígeno. Entonces, el aire es muy compresible, se puede comprimir. Y una de las funciones del motor es comprimir el aire para que luego llegue la chispa, se le ponga combustible a ese aire y llega la chispa y entonces se produzca la combustión. Cuando el motor succiona agua, ¿qué sucede? El cilindro se llena de agua porque el motor la aspira por el tubo de admisión y el agua no se puede comprimir. El agua no se puede comprimir de manera que cuando el cilindro se llena de agua, al no poder comprimir el agua, entonces ahí llega lo que conocemos como un daño mecánico del motor. Wow. La biela, el pistón se puede romper, el cigüeñal puede sufrir también, y entonces ahí es cuando el motor se bloquea mecánicamente y ahí hay daños del motor. Yo tengo para decirle a usted que nosotros tenemos una muestra de eso en pantalla. Ahí está. Donde se puede ver el agua, cómo el motor la absorbe cuando usted está ya sumergido. Esos huecos. Y luego de ahí viene colateralmente ese daño de la siguiente imagen, y luego hay que hacer un proceso tan fuerte porque esa agua que está ahí fue sumergida dentro del cilindro, y al final de eso le vamos a dar los resultados de qué ha pasado con todo ese sistema lleno de agua ahí. Entonces nosotros en realidad debemos cuidar de sumergir el vehículo en un hoyo, porque el proceso de sacar el agua desde ahí que está allá adentro es muy difícil. Eso no es tan fácil, señor. Eso no es tan fácil. ¿Qué tiempo tarda a arreglar un vehículo con ese proceso de inundación? Bueno, es que depende. Por ejemplo, si tú tienes situaciones en las unidades, que es lo primero que, como decíamos ahorita, comienza y se daña. Eso es un tiempo indefinido, realmente. Wow. Es un tiempo indefinido porque es un tema. No, y si es como ustedes comentan que eso es un cáncer, prácticamente la persona va a vivir en el taller con el vehículo. Exactamente. O sea que eso es un cuento de nunca acabar. Es que realmente no es tan cómodo. Bueno, hay diferentes escenarios. Por ejemplo, si tú vas conduciendo el auto y pasas por un charco, podría suceder que si el auto está bien hermético,
el agua no entre al interior, tal vez no alcance las electrónicas, pero el motor puede pasarle lo que estamos viendo en pantalla. El motor succiona agua, como el agua no se puede comprimir, el motor se para por ahí, por ahí succiona el agua, por ahí Por succiona el agua. eso Ustedes van a ver ahora entonces, cómo succiona el agua, por dónde inicia, que a nuestros amigos televidentes, por ahí inicia el agua cuando usted está en la parte baja. O sea, esa es la pregunta que yo hacía. ¿Por dónde entra el motor? Directamente. Por ahí mismo, entra por el múltiple de admisión, le entra el agua cuando usted entra al charco de agua, porque obviamente ese múltiple de admisión que vemos ahí, ese motor, tiene una succión, tiene una gravedad interna, la cual, pues, el agua la absorbe, pasa por el filtro de aire, como lo empapa de agua y luego sigue hasta el cuerpo de mariposa o trótel, y de ahí se llena el múltiple de admisión hasta que llega a lo que ustedes vieron hace un momento, que llega a las válvulas. Y entonces, al llegar a las válvulas, pues de inmediato tenemos agua dentro de los cilindros, y desde que llegó agua a los cilindros, pues ya nuestro motor si es que no se ha apagado antes, pero se apagó. Wow. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llega. Mira, sí. Hay una parte de que por ahí donde va a botar agua, ese múltiple de admisión, por ahí es que llega el agua. Mira, chequea. Miren. Entonces, ¿qué significa esto? Debemos cuidar. Ay. Mira, debemos cuidar. Ahí se pueden poner los pececitos. Bueno. Debemos cuidar de nosotros estar sumergirnos en charco de aguas. Cuidar nuestro vehículo, porque al final o a la larga es otro lío que hay que hacer para reparar tu vehículo. Claro. Además de que no hay garantía de que el auto vaya a quedar bien, porque si se mojaron partes importantes puede ser que venga la corrosión. Entonces, señores, yo les comentaba, un escenario puede ser que estemos conduciendo el auto y que pasemos por un charco y que el agua solo afecte el motor, que no afecte la parte eléctrica. Entonces ahí podríamos tener un caso como este que vimos en pantalla, en el que tenemos agua en el motor, posiblemente un daño mecánico del motor, pero que las partes eléctricas no se afectaron. En ese caso se hace una reparación. Si no se llegaron a provocar daño mecánico, se hace una limpieza y el auto ya podría volver a funcionar sin problema. Ahora bien, cuando el nivel de agua es muy alto y entonces ya sí se afecta a la parte eléctrica y electrónica, ahí es cuando viene el problema de la garantía eterna. ¿Por qué? Porque esas partes, esas conexiones y las mismas electrónicas, por más que la limpiemos, ya en cualquier momento van a volver a fallar. Entonces ahí es cuando deberíamos decir este auto es pérdida total. Sobre todo cuando las unidades ya tienen cierto tipo de corrosión y oxidación, que aunque tú la veas bien o diferente, o porque estaban a una temperatura alta y le entró lluvia, le entró agua, un cambio térmico, uno de sus conductores internos, de sus transitores internos, se devaluara. Ese es el lío más grande que puede existir en la electrónica. Wow. Porque eso provoca daños, fallos intermitentes, y que casi es muy difícil notarlo con equipos de baja gama, equipos convencionales, y a veces hasta con la experiencia corta que uno tenga. ¿De verdad que sí? Eso es correcto. Sí, entonces es un tema, señores. Entonces, otra situación que se puede dar es que dejamos el auto estacionado, el agua empezó a subir el nivel. El nivel de agua subió. Cuando viene a ver, usted llega y no encuentra su auto ahí porque se fue caminando solo. Ay, pero en ese caso, pues el agua entró al interior del auto y ya entonces se inundó completamente. Ahí entonces tenemos varios problemas, porque tenemos la problemática de que la parte eléctrica y electrónica se afecta. El motor estaba parado en ese momento. Ahí es fuerte. Probablemente no tenemos daños en el motor, pero entonces tenemos daño en toda la parte eléctrica. Y ahí luego empiezan los problemas de las conexiones falsas y todos los problemas que conllevan la corrosión en las partes eléctricas. Uno de los problemas que casi uno nunca piensa, y es el combustible. Es poco común, pero hay vehículos que tienen un sistema de evaporación o un sistema de ventilación del cártel y del depósito de combustible. Vamos a comenzar por ahí detrás. Un poco, a veces podemos decir, e incluso hasta si el carro ha tenido colisión, como decía la revisión ahorita, desorganizado, porque
cuando los carros tienen colisiones que son desabollados y son pintados, y a veces no le colocan las mangueras como deben colocarlas, ni todas las protecciones no que ponen lleva las el protecciones auto. que deben ponerles. Lo cierto es que si su problema en un pozo de agua minoritario inicia por ahí, da mucha agua a beber a los técnicos y al propio usuario, porque puede pasar que usted pase en un charco de agua que nada más que no le llegue al piso, pero que sí el agua debajo flotando, como decía el vecino ahorita, pueda llegarle al combustible y mezclar el combustible con agua. Muchas veces me he encontrado con ese problema. Otra situación que se da es que a lo mejor pasamos el charco de agua, pero ya sobrepasamos el punto donde están los respiraderos, por ejemplo, de la transmisión, Ajá. del diferencial. Excelente. La transmisión y el diferencial, la misma cremallera, tienen unos respiraderos, o sea, tienen unas pequeñas válvulas que son las que permiten que el interior y el exterior se comuniquen, o sea, que se ventile el interior para cuando el aceite y todos los componentes internos aumentan de temperatura y aumentan de volumen, pueda salir el aire, y cuando vuelven a su volumen normal pueda entrar el aire. Entonces, cuando el nivel de agua alcanza esos respiraderos, también entra agua a la transmisión o al diferencial, Sí. o a la cremallera. Si nosotros, por ejemplo, recibimos el auto y no hacemos un buen trabajo, porque debemos también limpiar y cambiar los líquidos, los lubricantes de la caja y del diferencial. Si no hacemos ese trabajo, en el momento el auto se va a comportar normal, pero en poco tiempo entonces tenemos un daño de transmisión o de O diferencial. sea, prácticamente es desmantelar el vehículo al momento de que llegue al taller. Eso lleva un trabajo súper. ¿Existe algún mega. tipo de conexión o computadora que pueda indicarnos dónde se encuentra el agua, ¿Sí? dónde está inundado todo? No, No que yo sé. No. Hasta ahora. todavía no se ha desarrollado. Bueno, a nivel residencial, por ejemplo, existe un equipo que tú lo vas poniendo en la pared y te puede decir si hay humedad, y te puede decir también dónde hay un tubo de agua, Sí. para que tú no vayas a perforarlo. Pero a nosotros- nivel del auto, A nivel del auto no, Nosotros- todavía no se ha nosotros desarrollado. En el sector automotriz todavía no. Mira, es una buena idea. Claro. Vamos a desarrollar un Desarrollar. dispositivo que Necesito podamos irlo pasando voy por a el hacer lado una de pi, 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 patente. pi, pi. Aquí una hay agua, patente. aquí hay agua. Aquí hay agua. Bueno, pero a veces cuando vienen, yo te digo la verdad, que ya desde que tú quitas la alfombra de los pisos, ya tú puedes coger un medio pote y sacar agua. Ay, una- Dios Sacar o agua. una olla Señores, cualquiera. y ustedes que han recibido vehículos así inundados en talleres, ¿han visto que el seguro corresponde? O sea, ¿cómo sería esa parte del eso es un seguro? tema. ¿La persona debería asumir el gasto completamente? Las coberturas de los seguros, Exactamente. las coberturas de los seguros varían mucho. Es un tema un poco delicado, De acuerdo a la porque institución. cada seguro tiene una política. Lo más común es que, por ejemplo, si es un daño que se crea en el vehículo involuntario, Ujú. y tu póliza te cubre contra inundación, el seguro te apoye. Ahora, ha sucedido, por ejemplo, que aunque tu seguro tenga una póliza que cubra inundaciones, si de alguna manera tú voluntariamente pusiste el auto en el agua, entonces ya hay no, una no hay duda. cobertura. Puede ser. Ujú. Ellos, por ejemplo, van a evaluar cómo pasaron los eventos, y si ellos pueden demostrarte a ti de que tú ibas conduciendo y que tú te metiste al charco, como decimos en buen dominicano, puede ser que ellos te pongan objeción. ¿Por qué? Porque aparte de todo, también las pólizas, algunas tienen una cobertura adicional que se llama riesgo voluntario. Sí. O sea que yo pago adicionalmente para que si voluntariamente yo me decido, ellos me cubran. Eso tiene un costo adicional. Pero en lo que es un seguro normal, generalmente no es así. Entonces, si tu auto estaba estacionado, bien estacionado, y se inundó por la razón que sea, pues ya eso es algo que se sale de lo que es Del control de del mi manejo, control exactamente. tuyo. Pero si tú vas conduciendo y tú ves que hay un charco de agua y tú Y lo te entraste en el metiste, charco de Yo agua, recuerdo, yo recuerdo que para el año pasado aquí hubo un fuerte aguacero noviembre, en Noviembre. noviembre. todavía hay Sí. secuelas. Todavía hay muchísimos Que problemas. ahí se dio a muchos demostrar problemas. la cantidad de vehículos que tienen seguro de ley y que no utilizan el seguro contra inundaciones. Incluso Hubo que yo hacer- recuerdo que hubo como una estadística que era un 25% Hubo que de los hacer una vehículos. una amnistía Ajá. hubo que hacer para poder resolverle los problemas. Sí, recuerdo que el ayudar a gobierno resolver, pudo. porque eran Sí. 100,000 pesos ya lo que daban. Pero realmente esto es un espacio muy bueno, porque aquí nos vamos a dar cuenta un día de estos,
vamos a tener un técnico en seguro que va a hablar de eso. Ese día vamos de esos a detalles, vamos así. a aprovecharlo. Exactamente. Así que la audiencia de nosotros, que no se pierda. Rubén Abad Manzueta con nosotros, la licenciada Judy Sánchez con nosotros, excelente programa. Aner Josía Manier Roque. Aner Buenas Manier. noches. Ey, mi hermano. Un saludo para Manier, ese es mi pupilo. Bueno, pues sigan con nosotros ahí que seguimos en el canal Automotriz, donde Mire, el canal que te informa y te informa. Yo les recomiendo a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, Yo te que recomiendo. al momento de ir a comprar un seguro, que lean bien todas las cláusulas, todos los La detalles, letra chiquita. las letras. Porque Letras muchas chiquitas. veces quien va a venderte el seguro te dice solamente lo bonito o te desinforma porque te dice cosas que no son reales y pasa un tiempo y cuando tú vas a reclamar, entonces pues no tiene la cobertura. Bueno, Y ahí llega el momento de que a mí me dijeron, pero la verdad es que lo que está ahí es lo que vale. sí, claro. Entonces, señores, cuando ustedes vayan a comprar un seguro para su auto, infórmense. Ahora mismo muchos seguros tienen la posibilidad de venderte un seguro en línea en el que tú puedes armarlo como tú quieras y luego te llega un resumen de lo que tú compraste, de tu cobertura. Vean bien eso, lean bien eso, pregúntenle a su corredor de seguro cómo manejar tal o cual situación, porque lo cierto es que vivimos en un país donde todo puede pasar. Héctor Lorenzo le manda saludos. que Héctor acaba de conectarse. Lorenzo, mi amigo Tenemos también, ahí. sí, el odontólogo militar, amigo mío, Héctor Lorenzo. Un saludo para él. Y bueno, señores, de esa manera, pues, podemos nosotros contar o estar seguros de que al momento de necesitar la cobertura de nuestra aseguradora, pues vamos a poder tener ese apoyo, ¿no? Otro tema es cuando ya estamos en el charco, estamos en el agua, estamos sumergidos. Señores, por Dios, ya usted entró. Después que a usted le sacan el auto, que lo empujaron y lo sacaron, No lo arranca. no le dé a arrancar, no le dé a encender, no Puede lo poner una prenda, iglesia con esa fe. no le dé estar, no le ponga la llave Sí. en el switch. Si usted Señores, tiene algo de conocimientos técnicos, Dios. busque los puntos críticos, los puntos vulnerables por el Así agua, asegúrese de que no hay agua y entonces en esas condiciones podría Vecino, es que no, yo no voy con eso. Mire, para que nos entendamos un buen dominicano. Si ya usted sumergió su vehículo en un charco que le daba a la mitad de las puertas, ya usted anda levantando los pies arriba del guía, ya usted está hasta la cintura de agua, se apagó el vehículo. Cuando lo sacan de ahí, ¿para qué usted le va a dar a encender? Vecino, mire, hay una película. que Yo a mí quiero me ver gusta- eso. No, hay una película que a mí me gusta mucho, que es una de las películas de la saga Transportador. ¿Mm? El Transportador. Transportador, sí. Usan una marca de la que nosotros representamos. Sí, sí, yo lo he visto. Me encanta esa Muy película. bueno le salió ese carro. Tiene mucha mentira. El tipo mete el carro en el río, Tiene mucha mentira. sacan el carro del río y el tipo agarra y que le mueve una cuanta cosita y el carro Y el carro arranca. arranca. Entonces, señores, no es así tan Ahora, fácil. es que la verdad, República Dominicana, yo entiendo que mucha gente, muchos usuarios, muchos oyentes van a ver este canal porque nosotros vamos a decir las cosas como son. Claro. No arranque el auto después que el carro se le apagó. Miren, algo que sucede. Simples usuarios. Bueno, simples usuarios se oye como feo, pero usuarios. Usuarios, no técnicos, Usuarios, no técnicos. damas, caballeros. A veces vemos que el motor tiene una tapa elegante, linda adelante. Levantamos el capó y vemos esa tapa bonita con la marca que dice generalmente la cilindrada del motor y vemos que todo la está capacidad. tapadito ahí. A veces miramos el auto por debajo y vemos que todo está tapadito ahí. Y hay personas que erróneamente han creído que el auto es hermético. Yo lo he escuchado. Sí, claro que sí. Ese auto tú lo puedes entrar en el agua, que ese auto está sellado. Señores, no. Mire, Aquaman le queda chiquito. le explico. No, yo no había visto cosas Los iguales. fabricantes, en muchas de las ocasiones, en vehículos de cierta gama, ponen tapa por dos razones. Una de las razones es la terminación, que se vea bonito, para que no se vean todas esas partes mecánicas ahí. Y otra razón es el ruido.
Sí. Es para minimizar el ruido. Entonces, esas tapas no significan que el motor es sellado, señores. En es algunas, un motor normal. En algunos ponen información para que tú entiendas, abra y vea. Sí, las tapas que van por debajo del auto. Ah, la de abajo. Sí, aparte de hacen más daño esa de abajo. Que se ve bonito, también están diseñadas para el ruido. Sí. Esas tapas, por lo general, desvían el aire que va por debajo del auto. Algunas tapas de esas tienen diseños especiales, por ejemplo, texturas que están diseñadas para minimizar el ruido que hace el viento cuando pasa por debajo del auto. Sí. Y que no haga turbulencia debajo del capó. Sí, que no haga por ejemplo. No tiene nada que ver con agua, con que esté sellado. Por Dios. Sí, está sellado, tiene tapa, pero señores, no esa prueba. Bueno, tiene también otra parte que puede ya dando un poquito más de detalle para los que andan en lugares montañosos, en lugares ya que se le ofrece pasar porque hay algunos tropiezos, y es que también protege esa tapa de que en la parte de la correa monocorrea de accesorio no se le entre una madera, no se le entre un objeto y la saque o la dañe. Sí, eso tiene, ese como protector tiene, pero no tiene que ver nada con lo que es evitar la entrada del agua. Eso yo se lo digo a todos los usuarios. Eso es correcto. Y también no acepten que esa tapa se la anule. Que al menos a nuestro negocio han llegado vehículos sin la tapa porque un técnico de ellos que tenían antes le dijo que no, que eso no era necesario y se la quitó. A veces sucede que hay una tapa en la marca suya que pesa más de 100 kilos y la anula muchísimo. A veces el técnico cuando hace el mantenimiento la quita, pero no la pone. Después no ponerla. Sí, porque pesa, porque tiene muchos tornillos. Pero bueno. Miren, hay algunos modelos incluso que esas tapas cuando son metálicas forman parte de la estructura del auto. O sea, el auto no se debería caminar normalmente cuando esa tapa está quitada, porque esa tapa es parte de la estructura. En algunos modelos. En el peso, estabilidad y todo. Sí, entonces, señores, cuando tenemos ya un vehículo off-road con prestaciones, con altas prestaciones off-road, o sea, por ejemplo, diciendo así, por hablar de una marca que no debería, pero un Rubicon, un FJ, de esto que le ponen un snorkel. Sí, vehículo deportivo. Un snorkel es un tubo especial que se conecta en un extremo con el filtro de aire, por donde el motor succiona aire, y luego lleva una forma y una altura que llega casi a la altura de la capota del auto. Por encima de la capota. Entonces, ya esto es un auto que sabemos que si ese sistema funciona bien, vamos a poder vadear a una profundidad mayor porque el agua no va a poder entrar con facilidad al motor. Cierto. Entonces ya eso es otra cosa, señores. Ahí ya tenemos un vehículo con muchas capacidades de off-road y que vamos a poder vadear más. Vamos a poder cruzar un río y cosas como eso. Sí, pero ya es un auto preparado para eso. Ya es un vehículo que fue diseñado, modificado para eso. Eso es correcto. Ya eso es diferente. Incluso nosotros podemos ver en el área deportiva que esos vehículos, la apuesta de ellos es eso, cruzar un río tal X, no importa el calibre, la cual pues anda con su jalón, con su winche, que no importa que el río se lo lleve y enganchan y se lo sacan. Sí. Pero realmente vehículos comunes, de usuarios comunes, no deberían. Otra recomendación. Si tenemos que cruzar un charco, aunque sea ya una altura, aunque sea una profundidad baja, también sucede, señores, que los ventiladores succionan el agua que está en el frente y la rocean sobre el motor. Sí. Entonces, puede provocar un ventilador de eso que el motor se apague, aunque el nivel de agua tal vez no sea muy peligroso. Entonces, recomendación, si vamos a pasar un charco, vamos a apagar el aire acondicionado. Sí. Al apagar el aire acondicionado, vamos a evitar que por el funcionamiento de los ventiladores con el aire acondicionado, ellos succionen el agua que está en el frente y roceen el motor. Sí, manejas el motor. Mira, hay una parte también que sufre mucho cuando pasa eso. Increíblemente, y está a la intemperie, como podríamos decir en un castellano, es el switch de control de la palanca de los cambios. Estamos hablando de vehículos no de mucha gama, sino vehículos que puede usar una persona que nos puede estar escuchando a esta hora. Y es que esos switch de control, esos switch de bloqueo, como lo llamaríamos, que van a la palanca de cambio.
¿Usted está diciendo el switch que va en la palanca o el switch que va en la transmisión? En la transmisión, allá que conecta allá sí, la palanca. Exacto. Eso, bueno, estamos hablando de un interruptor multifunción o un multiinterruptor que va puesto en la transmisión y que avisa a la computadora cuál es la posición en la que tenemos la palanca y de al cambio. conductor también. Eso quiere decir que puede quedarse incluso trancada esa palanca al momento de yo querer utilizarla. O sea, si quiero pasar un cambio D o P, podría no funcionar al momento Podría de ser. Podría ser que la Podría bloquee, ser. pero más bien esto tiene que ver con la relación de cambio, la información a la unidad. Si la unidad no sabe hacia dónde tú te diriges, si hacia adelante o hacia atrás, quien le manda la información es ese switch de bloqueo. ¿Qué sucede con esto? Que luego de haber hecho una reparación, muchos técnicos quitan el aislamiento que decía el vecino ahorita, anulan la protección, anulan la protección de ese switch, y resulta que entonces cuando usted está en ese problema del agua, a ese switch se le mete el agua. Entonces, porque no tiene la goma de protección, el sello de protección, el aislamiento para que selle y no se le mete el agua. Entonces, eso es un tema, señores, que hay que tener primero el criterio de quien me trabaja en mi vehículo. Atención, usuarios. El criterio de una persona que sea honesto, que le trabaje a su vehículo. Eso es lo más importante. Porque de ahí le vas a decir que usted puede padecer y que no. Seguimos en esta noche, señores. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Seguimos en vivo por CarTV RD. Miren, Auto y Mecánica con Risa Pulga y su equipo. Recordarles que nos pueden llamar por WhatsApp al número que está en pantalla. Nos pueden escribir por WhatsApp al número que está en pantalla. En vivo. Esto es ahora. Adelante. Atención, técnicos. Algo que puede pasar, no con mucha frecuencia, pero pasa. Cuando el motor está en marcha y está caliente, está a temperatura de trabajo, el catalizador está muy caliente. Pero a rojo, el catalizador generalmente alcanza 350, 400 hasta 500 grados y más. El catalizador, muy famoso, hablamos de él aquí. Sí, el programa ahí, en su parte interna tiene una pieza cerámica con metales preciosos. Y por el choque térmico, cuando está muy caliente y lo metemos al charco, esa pieza cerámica se puede deformar o se puede romper. Una pregunta. ¿Son metales preciosos porque son bonitos o porque hacen una función preciosa? Porque son costosos. Exactamente. Seguimos. Sí, son costosos. Entonces, señores, puede suceder que el auto pase el charco sin problema, pero ya el catalizador, esa cerámica se deforma, se rompe, y entonces en poco tiempo viene un síntoma. Viene un problema porque ya al romperse o deformarse la cerámica, entonces se bloquea el escape y entonces ya viene un fallo. Cierto. Entonces, técnicos, después de estos aguaceros, cuando le llegue un fallo raro, pregúntenle al conductor si por alguna razón él estuvo manejando el auto en un charco. Sí, porque tenemos una situación, y es que desde que hasta que el auto está encendido, la presión del escape no permite que entre agua. Así es. Hasta que el auto esté encendido. Pero de que el auto se apagó, el agua va por el agua va derechito al tubo y se llena completo el sistema de escape. Entero se llena. Entonces, si usted cuando saque el auto no se quiere ir en grúa, no se quiere ir a pie, usted intenta prenderlo, usted está haciendo un daño colosal a su vehículo. Entonces, señores, vamos a aprender del canal Automotriz Radio TV, Autos y Mecánica. Así es. Nos vamos a una pausita y cuando regresemos le traemos lo mejor de este programa. Venimos en breve.